Marcelo, Leandro Hernández, estamos en vivo para Fútbol a Sol y Sombra. Por cómo se dio, ¿qué tan importante es la victoria de hoy frente a Colombia ganándolo en la hora? Muchas gracias. Bueno, para nosotros era imprescindible volver a ganar y más allá de la forma en que se dio, que fue muy emocionante, era un triunfo muy necesario. Marcelo, por aquí buenas noches, estamos en vivo para Sport 890, Rafael Castillo. Consultarle el porqué de la convocatoria y el porqué de la titularidad hoy, qué fue lo que observó en un jugador como Rodrigo Aguirre. Muchas gracias. Bueno, yo hace bastante tiempo que vengo siguiendo las actuaciones de Aguirre. Él logró la titularidad en el América y eso no es sencillo. Compartía el ataque con el 9 de la Selección de México y eso para mí, yo lo vinculé con acercarlo a Darwin para tener un poco más de fortaleza ofensiva y me pareció un jugador desequilibrante. Los últimos 2 o 3 meses en el América logró la titularidad y en un equipo tan importante como ese no es sencillo. Y me pareció que encajaba con nuestras necesidades. Marcelo, por acá, felicitaciones y gracias por la victoria. ¿Qué se siente después de tantos partidos sin marcar goles y todo lo que ha pasado, que se ha hablado mucho, problemas internos y demás? ¿Cómo termina el Estadio Centenario aplaudiendo a los jugadores y esa recorrida, todo el campo de juego con los hinchas? Bueno, yo creo que triunfos como el de hoy son sanadores, ¿no? En el sentido de que acercan mucho a todas las partes que están alrededor de un sentimiento tan fuerte como es en Uruguay la selección. Aparte fue un partido muy emocionante y se hizo muy evidente la garra que pusieron los jugadores para que el triunfo, conservar el triunfo. Y bueno, parecía imposible después de un empate faltando tan poco que volviera a desequilibrar y se dio de ese modo, una alegría inmensa y, como dije antes, ¿no? Un triunfo muy necesario. Marcelo, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Universal. Preguntarle, recién usted lo dijo, fue un partido emocionante. ¿Fue el partido que usted imaginó antes de jugarlo? ¿Pensaba que podía darse así? ¿Y qué fortaleza se encontró en Uruguay hoy? ¿Con qué se va más conforme y con qué de repente no tanto? No, así no lo imaginé porque yo siempre los partidos los imagino manejando, teniendo la pelota y recuperándola rápido. Nos costó mucho evitar que Colombia tuviera posesiones largas. Sinceramente es un equipo que tiene una forma de jugar muy aceitada, muy lograda, un equipo que defiende y que presiona y que maneja la pelota y que tiene desequilibrio. Todas esas cosas lo hacen un rival muy difícil de vencer. Nosotros hubiéramos querido evitar de hecho, mire, preparamos el partido para que no tuvieran la pelota los centrales y fueron los que más la tuvieron. De ellos me refiero.
pero defendimos muy bien. Cuando logramos pasar de nuestro campo al campo rival con la pelota detenida y con la pelota por bajo, fundamentalmente sacándola de un sector para donde empezábamos el juego, terminando por el lado contrario, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En ese sentido, las veces que tuvimos la posibilidad, construimos algunas acciones de ataque como las que perseguimos, ¿no? Después nos aferramos al resultado y nos costó ir a campo rival, pero el dominio fue alternado y en cuanto al peligro, nosotros fuimos, aparte de los 3 goles, tuvimos algunas ocasiones bien logradas. Entonces, en un partido parejo, con la posesión superior de ellos, con más peligrosidad nuestra y alternando el manejo del trámite del partido, yo creo que el triunfo fue merecido por un muy escaso margen, pero creo que merecimos ganar y yo le doy mucha importancia porque es muy difícil jugar contra el equipo colombiano, o por lo menos a nosotros nos costó mucho. En los 3 partidos que jugamos contra ellos, nos preparamos para que no hicieran lo que mejorasen y lo conseguimos parcialmente. Así que eso por un lado, lo señalo como para jerarquizar la característica del rival. No es fácil ganarle a este rival, sinceramente no es fácil, porque en todos los puestos tienen jugadores que son los que predominan en el fútbol actual, físicamente superdotados, técnicamente muy buenos y con varios jugadores desequilibrantes. Para nosotros neutralizar un equipo de esas características nos costó mucho. Creo que en líneas generales, como el resultado fue justo y el trámite fue alterno y la generación de peligro estuvo más de nuestro lado que el de ellos, por escaso margen, entiendo que fue un resultado positivo y justo, apenas justo, pero justo. Marcelo, Pedro Figueredo de Radio El Espectador para Tuya y Mía. Viendo lo que jugó Rodrigo Bentancur, usted ya lo ha nombrado en otras conferencias como que le gusta mucho este jugador, y viendo las características de los otros mediocampistas, Ugarte, Valverde, yendo un poco más adelante de la Cruz, de Arrascaeta, en su plan de juego, en el estilo que usted pretende, ¿cuál es el mediocampo ideal para lograr lo que usted quiere como entrenador para Uruguay? Gracias. Bueno, Ugarte, que fue en el partido de hoy, entre comillas, el sacrificado, es el jugador que más jugó desde que yo estoy acá dirigiendo Uruguay, y aparte de ser el que más jugó, es el que mejores actuaciones tuvo sumando todos los partidos. Nosotros tenemos el hábito de calificar las actuaciones y lo hacemos muy a conciencia. No es que las califico yo, sino que las calificamos entre todos los que trabajamos y elaboramos mucho ese dato para no equivocarnos.
y Ugarte es el jugador que tiene el promedio de valoración de sus actuaciones más alto. Pero yo hoy tenía la convicción de que el partido se acomodaba mejor a Bentancur que a él, y me costó mucho no poder encontrarle un lugar en el equipo. En este tipo en las selecciones donde hay constantes ausencias y hay presencias que son muy pocos los jugadores que están siempre, contar con más de un jugador por posición es casi como indispensable, ¿no? De hecho, hoy fíjese que los volantes ofensivos que yo he ocupado hasta el presente normalmente eran de Arrascaeta y de la Cruz, y en el partido de hoy no estuvieron ninguno de las dos. Y así que haya más de un jugador por posición, y aparte jugadores que tienen... Ugarte puede jugar de zaguero, de contención. Bentancur puede jugar en cualquier lado, de zaguero, de contención, de volante mixto. Valverde también es un jugador que ocupa muchísimos lugares del campo, de la Cruz lo mismo. Así que no creo que haya un trío ideal, sino que son jugadores complementarios para cualquier idea futbolística. Marcelo, buenas noches. Todo al aire eliminatoria. ¿Por qué tiene tantas vacilaciones Uruguay en el primer tiempo y en el segundo gana bien con contundencia? ¿Y le preocupa el bajo nivel de Sergio Rochet pensando en Brasil, Argentina y Bolivia? ¿Y se podría evaluar a Franco Israel como titular en estos 3 partidos? Muchas gracias. Bueno, yo siempre tengo una mirada más general y no tan particular o puntual, y Rochet es un jugador muy importante para nuestro equipo. Avísele que ataje. Muchas gracias. Y Marcelo, bueno. buenas noches, ¿no? Buenas noches, Marcelo. Bruno Celsa para Uicast. Le hago una consulta respecto a... En la conferencia de prensa anterior, luego del partido contra Ecuador, se hablaba de la posibilidad o no de darle un poco más de minutos a jugadores que quizás habían tenido menos minutos en la selección o eran más nuevos. Esta actuación de Rodrigo Aguirre, ¿funciona para apuntalar un poco a otros jugadores que también tienen pocos minutos o aún no han jugado con Uruguay? No le entiendo. ¿Funciona en qué sentido? Si la actuación de Rodrigo Aguirre puede ayudar a otros jugadores que han tenido pocos minutos para empezar a tener un poco más de minutos en la selección. Bueno, mire, el hecho de distribuir los minutos de los jugadores convocados, yo siempre lo manejo del mismo modo. Elijo a los que me parece que mejor pueden resolver los problemas o la competencia de la que se trate, y los cambios los hago pensando que el que ingresa o el que sustituye a un jugador va a resolver lo que el partido reclama y que el jugador sustituido no puede ofrecer. No es que yo diga, bueno, de aquí en adelante voy a darle más minutos a jugadores no habituales. Para mí siempre me parece lógico actuar de ese modo, elegir con todo el margen de error que hay, ¿no?, que tengo.
pero elegir y ofrecerle titularidad o minuto en un partido al que considero que está en condiciones de resolverlo. En ese sentido, yo tengo la impresión, me parece que es obligación de un entrenador, más que cambiar jugadores, lograr que jugadores que acceden a la titularidad respondan a las necesidades, ¿no?, del juego o del partido o de la selección. No sé, por ahí Cáceres cuando jugó se convirtió en un jugador muy importante para nosotros, Ugarte lo mismo, Araujo lo mismo. Siempre trato, cuando jugó Bueno, para mí tuvo actuaciones destacadas, entonces siempre trato de que los jugadores no habituales que ingresen lo hagan de modo tal que la actuación que produzcan los agregue como alternativas convincentes para tener un grupo cada vez más amplio. Los equipos no tienen 3 jugadores buenos por puesto. No hay selección del mundo que tenga tantas variantes. No hay 33 titulares en las selecciones. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es encontrar al menos 22 titulares y, de algún modo, creo que vamos en la dirección adecuada. Lo digo pensando en que hubo pocos jugadores que ingresaron al equipo no siendo habituales que hayan jugado mal o que hayan jugado de modo tal de que dejen de ser opciones. Muy probablemente sí, pero hay que esperar la madurez de los jugadores. Por ejemplo, yo confío muchísimo en el futuro de Brian Rodríguez. Pero usted me dirá, bueno, futuro, tiene 24 años y juega en el América. Sí, tiene 24 años, es titular del América, pero hacerse un espacio en un equipo como el uruguayo, donde el porcentaje más alto de los titulares juegan en grandes equipos del mundo, no es sencillo. Y bueno, a lo mejor ese procedimiento se puede hacer mejor o peor, y es probable que yo haya tenido algunas decisiones discutibles en ese sentido. Pero en líneas generales no estoy disconforme con que Uruguay tenga como opción a Araujo, a Cáceres y a Bueno, y que esos jugadores jueguen, y no digo que están consolidados, pero sí, por ejemplo, en el caso de Cáceres es un jugador que va a competir de igual a igual con los centrales de Uruguay, por poner un ejemplo, con los centrales consagrados que tiene Uruguay. Muy bien, buenas noches Marcelo, estamos en vivo para la Torre FM, Carlos Valdivia le habla. Felicitaciones por la vuelta al triunfo, y queríamos consultar porque se apreció un cambio en el rendimiento del equipo entre lo que fue la primera etapa y la segunda, a pesar de que no hubo modificación de futbolistas en la integración. Un poco, ¿cómo fue la charla en el vestuario y a qué atribuye ese cambio? Muchas gracias. Mire, el fútbol tiene... Usted dice que jugamos mejor en el segundo tiempo que en el primero. Sí. No sé, no estoy tan seguro, no sé si coincido totalmente con lo que usted dice, sobre todo porque cuando conseguimos el 2-1, paulatinamente fuimos
defendiendo cada vez más cerca de nuestro arco. Bien, pero defendiendo demasiado cerca de nuestro arco. El fútbol tiene, los goles usted vio que cambian los trámites. Nosotros encontramos 2 goles muy rápidamente y luego a partir de ahí empezamos a bajar la agresividad para atacar, atacamos menos. En el primer tiempo me parece que construimos algunas acciones de ataque que no pudimos terminar, pero que no fueron mal, que fueron bien logradas. También hay que tener en cuenta que en el fútbol actual es muy difícil atacar bien, es muy difícil conseguir situaciones de gol. Usted mira los partidos y no es que terminan los partidos con 12 opciones de gol para cada equipo. Eso se redujo muchísimo. Ahora los equipos crean 4, los que atacan bien crean 4 o 5 opciones de gol. Está todo muy aceitado para defender. Así que si usted me dice si dije algo desencadenante, no dije, no le atribuyo a nada de lo que yo dije en el entretiempo a la mejoría que usted observó. Última pregunta. Buenas noches, entrenador Santiago Carbone de Agencia F de Noticias. Quería consultarle cómo se imagina el encuentro que Uruguay va a jugar en los próximos días ante Brasil. Gracias. Bueno, si Colombia es un equipo atléticamente fuerte, con delanteros o con un sistema ofensivo con mucha capacidad de crear peligro y una organización para presionar buena y una forma de mantener la pelota valiosa, todo eso Brasil lo tiene y probablemente mejor que Colombia. Haremos lo mejor posible o intentaremos lo que intentamos siempre, que ellos no tengan la pelota, que la tengamos nosotros, que se juegue en el campo de ellos y no en el nuestro, que podamos crearle inseguridad tratando de que se equivoquen en la construcción del juego en su propio campo y eso nos permita atacar, y lo contrario, que no perdamos la pelota en nuestro campo y que podamos atacar. Esa es la descripción de las intenciones con las que jugamos todos los partidos, pero muchas veces lo logramos y muchas veces ni lo logramos, ni podemos intentarlo, por decirlo de alguna manera. No sé, si pienso en el partido con Venezuela, todo lo que dije no pasó absolutamente nada de eso. Y sentimos que había sido una actuación muy opaca, que nos permitió empatar, pero que había sido muy opaca. Pero después Argentina y Brasil tampoco pueden ganar allí. Entonces, hay veces que las intenciones es difícil imponerlas. Lo que sí, nunca vamos a dejar de luchar por imponerlas, las intenciones. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenas noches.